Hola chicos, ¿cómo están? Estamos acá una vez más en este pequeño micro que voy a hacer para pasarles información con respecto a músculos y movimientos. Esto es para que quede más claro el tema de las acciones musculares, por ejemplo, cuando un músculo es agonista y antagonista, para que ubiquen el movimiento con los ejercicios y los músculos, ¿sí? Con respecto a los nombres de los ejercicios y las imágenes, ustedes ya tienen otro archivo que está en el aula virtual para que puedan ver la imagen con el nombre del ejercicio. Ahí ustedes tienen detallado el movimiento de la articulación y el músculo principal, o sea, el músculo agonista. Entonces, junto con ese archivo y este video, lo pueden complementar para entender mucho mejor el tema de los músculos, ¿sí? Ustedes este tema ya lo vieron en la materia de fundamento, ¿sí? Entonces, es para aclarar o refrescar el contenido, ¿sí? Bien, vamos a arrancar con los movimientos de hombro, con sus respectivos músculos agonistas, que serían músculos motores. Acuérdense que el hombro tiene 6 movimientos principales, es una articulación móvil, ¿sí? Y acá se detallan solamente los movimientos que hace el hombro, solo el hombro, sin participación de otra articulación, o sea que son movimientos monoarticulares, ¿sí? El primer movimiento que ustedes tienen, que es la flexión de hombro, va a trabajar la musculatura anterior del hombro, es decir, el deltoide de fibras anteriores, y el ejercicio convencional que se suele hacer para activar esta musculatura es el vuelo frontal, ¿sí? Movimiento opuesto a la flexión, sí o sí, es la extensión. Siempre va a ser el movimiento opuesto. En la extensión, los músculos principales que voy a trabajar son el dorsal ancho, que es una musculatura de la espalda, junto con el redondo mayor, y el deltoide de fibras posterior, que es la parte del hombro, la parte posterior del hombro, ¿sí? Entonces, la flexión trabaja la parte anterior del hombro y la extensión, junto con músculos de la espalda, trabaja la parte posterior del hombro. ¿Queda claro? ¿Qué ejercicio puedo tener o hacer en la extensión de hombro? Es un ejercicio, por ejemplo, un vuelo posterior. ¿Sí? Un vuelo posterior en posición de pie, en posición recostado, en varias posiciones se puede hacer. Lo podemos hacer con mancuernas, con disco, con bandas. Y trabajo ese movimiento con esos músculos principales, ¿sí? Entonces, el movimiento de flexión es la parte anterior y el movimiento de extensión es posterior. Ambos movimientos sí o sí son opuestos entre sí. Si yo hago flexión, el movimiento opuesto va a ser extensión, y si yo hago extensión, el movimiento opuesto va a ser la flexión. ¿Ya claro? ¿Sí? Bien, nos vamos a movimiento de aducción y abducción. Ojo que son muy parecidos estos, ¿no? Aducción, aducir con D, quiere decir acercar a la línea media el eje del cuerpo, ¿no? O sea, ejemplo, yo quiero hacer un movimiento de aducción, voy a llevar mi brazo, que está al costado, al lateral del cuerpo, lo llevo hacia el medio del cuerpo, ¿sí? ¿Qué músculo principal voy a estar trabajando en ese movimiento? El pectoral mayor y el dorsal ancho, ¿sí? Entonces, voy a trabajar la musculatura del pecho con el pectoral y la musculatura de espalda con el dorsal, ¿ok? El movimiento de abducción, con BD, abducción, ¿sí? El cuarto movimiento que sale en el cuadro, trabaja el deltoide de fibras medias, que es la parte media del hombro, y el supraespinoso, que es otro músculo que está cercano al deltoides, ¿sí? Por ejemplo, el ejercicio convencional que se conoce, que hace este movimiento, son los vuelos laterales, ¿sí? Los vuelos laterales trabajan en abducción, el hombro, es decir, que desde la línea media del cuerpo sale hacia afuera el brazo o la palanca, realizando abducción de hombro. ¿Queda claro? El movimiento de aducción,
que hablamos recién, que era el pectoral mayor y el dorsal ancho, el ejercicio que ustedes van a encontrar donde el hombro hace aducción y trabaja esos músculos principales es, por ejemplo, en un ejercicio de aperturas de cúbito dorsal, es decir, recostado boca arriba, con mancuernas, ¿sí? Separo y acerco las mancuernas, es decir, abro y cierro los brazos, digamos, para explicarlo. En el movimiento de abrir, de apertura, es donde se produce la fase concéntrica del ejercicio. Entonces estoy activando la musculatura del pectoral. Perdón, cuando estoy haciendo no la apertura, sino el cierre. ¿Sí? Cuando estoy haciendo el cierre, es decir, cuando yo acerco las mancuernas, las junto, vamos a decir, ahí es donde estoy activando la musculatura del pectoral. ¿Queda claro? Este ejercicio, por ejemplo, el ejercicio de aperturas con mancuernas o con discos, lo podemos utilizar en el segmento de suelo, en las clases grupales, en el caso de que hayamos elegido, ejemplo, la zona del tronco para trabajar en aducción. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Solamente esos 4 movimientos son los que yo voy a explicar en el sentido de, para que ustedes tengan una idea con respecto a movimientos de hombro. Por lo general, los 3 movimientos que siempre usamos es flexión, extensión y abducción. O sea, con B de abducción. ¿Sí? Son los 3 que siempre utilizamos en las clases grupales. Los demás movimientos se utilizan en entrenamiento, en ejercicios poliarticulares y demás, que no viene el caso de especificarlos ahora porque ustedes no lo van a aplicar tanto. ¿Sí? Bien. Los movimientos de codo ya saben, flexión, extensión, hace. Flexión trabaja en la musculatura del bíceps. Esos 3 músculos son los agonistas. Bíceps, braquial anterior y supinador largo. Y la extensión, que es el movimiento opuesto, trabaja solamente el tríceps braquial. ¿Sí? O sea que si yo, por ejemplo, hago una clase de agonista-antagonista de tren superior, ¿qué articulación? Codo, o radio cubital. Y digo, bueno, entonces tengo que elegir movimiento de flexión. ¿Y cuál es el movimiento opuesto de flexión? Extensión, listo. Flexión, extensión. O sea que en toda la clase del tren superior yo voy a estar trabajando bíceps y tríceps, porque son opuestos. ¿Sí? Si yo trabajo la flexión, estoy activando el bíceps braquial, automáticamente tengo que hacer después un ejercicio de tríceps porque es el opuesto. ¿Ya claro? Bien. Los músculos entre brazos no tiene caso que yo se los explique acá. Bien. Antes de ir a columna, quiero ir a los movimientos de cadera que me parecen más importantes, ¿sí? Los movimientos de cadera, chicos, básicamente, los que más vamos a utilizar van a ser los 4 primeros, ¿sí? Los 4 primeros, flexión, extensión, aducción y abducción, son los que vamos a usar siempre en las clases grupales. ¿Queda claro? La flexión de cadera que se dice, trabaja principalmente el psoas ilíaco y el recto anterior del muslo, o sea que trabajo la parte anterior de la pierna, vamos a decirlo, para que lo puedan visualizar. Y el movimiento opuesto habíamos dicho que iba a ser extensión siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a trabajar? El movimiento de extensión de cadera, el glúteo mayor, que es la parte más grande del glúteo, digamos, y los isquiotibiales o isquiosurales, ¿sí? O sea, la parte posterior de la pierna, del glúteo y de la pierna. Por ejemplo, en las clases grupales, por lo general, no hacemos ejercicios solos de flexión de cadera, ¿se entiende? Siempre lo vamos a combinar con el movimiento de la rodilla. ¿Sí? Vamos a combinar flexión, extensión y de cadera, ¿sí? Y de rodilla también vamos a combinar flexión, extensión, por ejemplo, en un ejercicio como sentadillas, estocadas. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué movimiento o qué ejercicio puedo hacer? Si hablo de flexión, extensión de cadera y flexión, extensión de rodilla, por ejemplo, podemos hacer una sentadilla convencional, vamos a decir,
que trabajan ambos movimientos, trabaja la flexión y trabaja la extensión de cadera, y también trabaja la flexión y extensión de rodilla, ¿sí? Y el ejercicio antagonista podría ser un peso muerto, un movimiento que hace es bisagra de cadera, ¿sí? Ejercicio de bisagra de cadera, de extensión sería, básicamente, y que va a trabajar principalmente los isquiotibiales o isquiosurales, cuadrado lumbar y parte del dorsal ancho. ¿Se entiende más o menos? Ese para ponerte un ejemplo diferente al de aducción y abducción de cadera. Bien, me voy al de aducción y abducción de cadera. Acuérdate que aducción, aducir es hacia adentro y abducción es hacia afuera. Entonces, si yo digo aducción de cadera, voy a estar trabajando toda la parte interna del muslo, para que lo ubiques, y son todos los grupos de los aductores, que tenemos 3, mayor, medio y menor, pectíneo y recto interno, que también son otros músculos que intervienen en el movimiento de aducción y que trabajan junto con los aductores, ¿sí? Entonces, el ejercicio convencional que conocemos es cuando estás de pie y haces aducción en la pierna, es decir, la cadera, mejor dicho, como si patearas una pelota, como para que lo puedas ver. Cuando vas a patear una pelota, como que pateas de costado, vamos a decir, en cadera en rotación también hacia afuera, entonces el movimiento es aducción. Te podés colocar la tobillera o una banda elástica y lo trabajas. Si lo quiero hacer en decúbito lateral o sentado, en la posición sentado, vamos a decir, o inclinado, es cuando yo la pierna de abajo, la pierna que está en el piso, es la que hace la aducción, que va en contra de la gravedad. ¿Sí? Ese ejercicio ya lo hemos hecho. Ahí en el otro archivo tienen, a ver, déjenme ver si lo puedo compartir con ustedes, tienen la imagen del ejercicio de aducción y abducción de cadera. Esperen que se los voy a buscar para que lo puedan ver junto con lo que yo voy explicando. Así no se les hace tanto, no se les complica tanto. Igual este archivo se los vuelvo a decir, ya lo tienen ustedes en el aula virtual, ¿sí? Así que lo tienen que ver nuevamente y lo tienen que leer con detenimiento para poder observar los movimientos, los nombres de los ejercicios, el nombre del movimiento de la articulación. A ver, abducción. Esperen un segundito, que quiero ver si lo tengo. Espero que sí, o no sé si lo puse. Si no lo encuentro, no lo puse como poliarticular. Bueno, le voy a mostrar el de abducción, que es hacia afuera, pero se los voy a señalar como para que ustedes puedan. Esperen un segundo que voy a compartir la otra pantalla. Bien. Acá dice abducción de cadera. No es el que estaba hablando recién, pero no tenía el ejemplo, no me di cuenta. Porque acá tengo trabajo de aductores, pero en sentadilla sumo, ¿sí? Bien, el movimiento de aducción, acá lo que está haciendo ella es abducir desde la línea media hacia afuera, ¿sí? Entonces, aducir sería que la pierna de abajo, la que está apoyada en la colchoneta, es la que tiene que ir hacia arriba. ¿Se entiende? Porque necesito trabajar la parte interna medial del muslo. Entonces necesito activar esa musculatura. Ese ejercicio sería bien localizado para aductores. O, por ejemplo, si te acostas en decúbito dorsal, boca arriba sería lo que digo, y levanto las piernas, mirando hacia el techo, vamos a decir la planta del pie, y separo y junto los pies. Hago apertura y cierro, abro y cierro. Cuando hago ese movimiento de abrir, ¿sí? Y cuando hago el movimiento de cerrar, de juntar los pies, donde yo estoy haciendo el trabajo de aductores. ¿Queda claro? Ponele que me pongan unas tobilleras. Cuando hago el movimiento de cerrar, de juntar los pies, ahí es donde se produce la contracción de trabajo concéntrica de los aductores. Yo acá les puse un ejemplo de sentadilla sumo, que sí trabaja los aductores, que está ahí en rojo grande, y también el glúteo. Este ya es un ejercicio poliarticular. O sea, no es solamente
el aductor, o mejor dicho, la cadera la que se mueve. Acá se mueve cadera y rodilla. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Bien. Y si yo digo abductor o abducción de cadera, voy a trabajar la parte lateral de la pierna. ¿Sí? O sea, el glúteo medio, menor y tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata, si ustedes no se acuerdan, es un músculo que va inserto de la parte coxal, vamos a decir, de la cadera, hacia la rodilla. O sea, es la parte lateral de la pierna. Es una faja, como que es un músculo como una faja, digamos, ¿sí? Trabaja los otros glúteos, el glúteo medio y el menor. Acá no trabaja el glúteo mayor, ¿sí? Acá solamente trabaja el medio y el menor. Entonces, ahí sí estoy trabajando el movimiento de abducción de cadera, ¿sí? Acá habíamos dicho movimiento de aductores y también trabajo de aductores y trabajo de glúteo mayor, porque es una sentadilla amplia o suma, pero acá ya es monoarticular porque solamente se mueve la cadera. Cualquier cosa, si tienen dudas del ejercicio, me pueden volver a preguntar, ¿sí? Bien, eso es con respecto solamente a lo que vimos anteriormente de la cadera, ¿sí? Entonces, volvemos al cuadrito de movimientos y músculos. ¿Queda claro? Nosotros los 4 primeros movimientos de cadera son los que siempre vamos a usar en las clases grupales. Flexión, extensión, aducción y abducción. ¿Sí? Con respecto a rodilla, nosotros no trabajamos la rodilla aislada solamente, sino que la trabajamos combinada con otra articulación, como dije recién, con la cadera. ¿Sí? Cadera y rodilla siempre van a trabajar en las clases grupales, cuando coloque ejercicios como las sentadillas, las estocadas, ¿sí? Squat, sentadillas sumo, todos esos movimientos van a trabajar. ¿Sí? Todos esos ejercicios trabajan tanto cadera como rodilla. Si yo hago flexión de rodilla, es la parte anterior del muslo la que se va a activar, ¿sí? Que va a ser el cuádriceps femoral, con sus músculos respectivos que forman el cuádriceps femoral, ¿sí? Y cuando yo hablo de extensión de rodilla, que se extiende la rodilla, estoy hablando de la parte posterior de la pierna, ¿sí? Entonces voy a estar trabajando los isquiosurales o isquiotibiales con los músculos respectivos que componen los isquiotibiales o surales, que es el semitendinoso, membranoso y bíceps femoral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un peso muerto, trabajamos en la parte de extensión, ¿sí? Entonces voy a trabajar los isquiosurales, voy a trabajar el cuadrado lumbar, principalmente, o sea, toda la cadena posterior del cuerpo, y parte del dorsal ancho. ¿Se entiende? Entonces, hacemos un repaso. Cadera. Solamente cadera vamos a usar movimientos combinados con los de rodilla, pero si en el caso que vamos a hacer solamente cadera, por ejemplo, un ejercicio de extensión de cadera solo, monoarticular, ahora les comparto la pantalla, sería este ejercicio. Ahí está haciendo una extensión de cadera en palanca larga, es decir, con la pierna estirada, ¿sí? En posición cuadrupedia, y trabaja principalmente el glúteo mayor. Si llegara a flexionar la rodilla en el movimiento que hace ahí, también estaría trabajando los isquiotibiales o isquiosurales. Pero en este caso, como hace palanca larga, es decir, pierna extendida, trabaja la activación del glúteo mayor. ¿Se va entendiendo? Miren, acá les puse peso muerto, bisagra, que el movimiento es bisagra de cadera, digamos, no sería como para que lo identifiquen, pero es todo en fase de extensión el movimiento, ¿sí? Ahí lo hicimos en la imagen tienen la chica haciendo con mancuernas, pero lo pueden hacer con barras o con step, ¿sí? Entonces ella flexiona un poco las rodillas, hay más flexión de rodilla, ¿sí? Lleva el elemento hasta debajo de la tuberosidad de la rodilla o de la rótula, ¿sí? O sea, hasta debajo de la rodilla y vuelve. Y cuando vuelve,
extiende todo el tronco, no se queda solamente semiflexionada, ¿se entiende? Acuérdense de eso, la técnica correcta es voy y vuelvo al mismo lugar, no me quedo a mitad de camino, porque el error más común del peso muerto es que el alumno se quede, que no haga no vuelva el recorrido completo, ¿sí? Se queda a mitad siempre y vuelve a bajar, y no, tiene que volver a la posición inicial, siempre. Parto de la posición inicial, que es esta acá, la número 1, la que está acá, la que estoy señalando, perdón, se me fue el mouse. Esta, 1, acá baja, inclina el tronco, 2, 3, ¿sí? Inclina un poquito más, y 4, vuelve a la misma posición, miren. Posición 1 a la izquierda y la posición final es la derecha. Es la misma posición. ¿Sí? Muchos alumnos se quedan con el tronco inclinado, más inclinado, entonces no completan el recorrido. Bien, acá les puse yo ejercicios de estocadas, que son poliarticulares, porque se mueve cadera y rodilla, incluso tobillo también, ¿sí? Trabaja la parte anterior del cuádriceps, perdón, la parte anterior del muslo, que sería la musculatura del cuádriceps femoral, el glúteo mayor y parte de los gemelos, acá, ¿sí? De los gemelos, porque hay movimiento de tobillo. Bien, quiero ver si no me olvido de otro ejercicio que sea, bueno, la sentadilla, extensión de cadera y rodilla, la fase principal de movimiento, acá lo hace con mancuernas, ¿sí? Bueno, y estos son de codo. Bueno, este archivo ustedes ya lo tienen en el aula, ¿ok? Entonces, la idea es que ustedes vean con este archivo el video que yo les acabo de hacer para que complementen los movimientos, los músculos y demás. Así ustedes tienen una idea más clara de si yo tengo que hacer un ejercicio agonista-antagonista, ¿cuál sería? Si yo tengo que hacer un ejercicio que sea secuencial. Bueno, secuencial ya saben, son músculos cercanos. El que trabaja más el vecino, vamos a decir, de ese músculo que trabaja. Es el actor secundario, como digo yo. Entonces, por ejemplo, un secuencial de tronco, yo estoy haciendo el remo acá, trabajo principalmente, bueno, acá está haciendo remo y peso muerto, ¿no? El primero es peso muerto, el segundo es remo, pero vamos a enfocar acá en el B, el peso muerto, con barra. Entonces, supónganle que yo estoy haciendo un ejercicio de peso de remo, tracción, con los dos brazos, digamos las dos manos, ¿sí? Trabaja la musculatura de la espalda, ¿sí? Todo lo que es el dorsal y demás. Seguido de este ejercicio tengo que hacer uno que involucre la musculatura cercana al dorsal o a los trapecios, ¿sí? Entonces puedo hacer otro ejercicio, ¿sí? De tracción que implique también movimientos de la musculatura que trabajé antes. ¿Se entiende lo que digo? Ejemplo, hago un remo y después hago un ejercicio, otro movimiento de tracción. Tracción, esta es tracción horizontal, entonces voy a hacer uno de tracción vertical. Ejemplo, a ver, no, pero esperen porque acá tenemos la barra. Bueno, vamos a hacer así. Hacemos remo y el siguiente ejercicio podemos hacer un vuelo posterior horizontal. ¿Sí? Trabajo músculos que están trabajando ya o cercanos al dorsal. En el vuelo posterior horizontal, creo que lo tienen acá ustedes, si no me equivoco. A ver, yo lo había visto. Acá está. Trabajo trapecio fibras medias. O sea, los músculos que están cercanos, que están entre el medio de las escápulas, para que ustedes lo ubiquen. También trabajo la parte posterior del tronco. Son músculos que están cercanos, incluso trabajando también en algunos movimientos con el dorsal. Entonces, es bien cercano a la musculatura. Ahí estoy trabajando secuencialmente, ¿sí? Ejemplo, te doy otro ejercicio secuencial. Vamos a tríceps. Acá. Extensión de codo, tríceps braquial. Eso se llama el músculo, perdón, el ejercicio está en azul. Pata de burro con bandas, ¿sí? Termino de hacer el ejercicio de tríceps
pata de burro y me voy automáticamente. Puedo hacer una lagartija si quiero, porque también voy a trabajar el tríceps, o puedo hacer un ejercicio, por ejemplo, como los fondos. A ver si están acá. Que también trabaja el tríceps, pero también trabaja acá, miren. El músculo principal, el tríceps braquial. ¿Sí? Ahí cuando extiende el codo, el brazo, está trabajando el tríceps. ¿Sí? Entonces, también se mueve el hombro, por lo cual trabaja también la musculatura del hombro. Es bien secuencial. ¿Se entiende lo que digo? En piernas es mucho más fácil, porque los músculos siempre se asocian en los movimientos. Vos decís, bueno, hago una estocada y después hago una sentadilla y sabes que seguís trabajando el glúteo, entonces es bien secuencial. ¿Sí? Ejemplo, voy a hacer un vuelo frontal, ¿no? Acá, vuelo frontal. Habíamos dicho deltoides fibras medias, perdón, deltoides fibras anteriores y coracobraquial, que son los músculos principales. ¿Qué movimiento hace? Flexión de hombro, ¿sí? Está trabajando la parte anterior del hombro. ¿Qué ejercicio secuencial puedo hacer automáticamente terminado el vuelo frontal? Vuelo lateral. Porque voy a trabajar otra parte del deltoides del hombro, que está cerquita, pegado al lado, el músculo, que es el deltoide de fibras medias. ¿Sí? Entonces ahí es bien secuencial de hombros. O sea, son dos ejercicios que son secuenciales. ¿Se entiende? Lo que sí no hay que confundir, chicos, cuando hago un secuencial de aducción y abducción. Ojo acá. Si yo hago abducción, que es hacia afuera, como el ejercicio que está acá, y luego hago, por ejemplo, uno de aducción hacia adentro, la misma pierna, estaría mal, porque no sería secuencial, sería agonista-antagonista. ¿Se entiende? ¿Qué sería secuencial? Bueno, abducción de cadera, este ejercicio, y luego hacer una extensión, que sería el que les mostré acá, Este sería extensión. Hago abducción de cadera, palanca larga, terminé ese ejercicio, me voy a un ejercicio de extensión. Hago patada de glúteos y trabajo bien secuencial la parte inferior. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Bueno, los abdominales no tiene sentido hablar porque los abdominales siempre van a ser secuenciales, chicos. ¿Sí? Salvo que vos hagas los únicos movimientos que se harían agonistas-antagonistas en lo que es columna es la flexión y la extensión de columnas, nada más. ¿Sí? Los otros movimientos que hace la columna son secuencial, siempre, porque son músculos que están cercanos unos de otros. Son varias capas musculares que están en la misma zona, ¿se entiende? Entonces no tiene sentido que yo diga un agonista-antagonista, hago oblicuo y después hago inclinación. No, son movimientos muy cerca y muy parecidos, entonces no pueden ser agonistas-antagonistas. Van a ser secuenciales siempre, salvo que vos hagas flexión y extensión de columna, que esos sí son movimientos opuestos. ¿Sí? Bien, hecha la aclaración, cualquier consulta que tengan, dudas o lo que sea, me pueden preguntar, ya saben, ¿ok? Entonces, ahora la tarea que ustedes tienen es hacer la planificación de una clase de RML, ¿sí? Con algún método de los que ya nombramos, alternado por partes, secuencial, agonista, antagonista, entonces ya pueden consultar con este videito las dudas que tengan con respecto a los movimientos de agonista, antagonista o secuenciales. ¿Ya claro? Bueno. Nos vemos en la próxima.